Bienvenidos chicos, bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros y soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el punto número 5. Dice que dada una función, dice que hay que calcular la variación en x, la variación en y y el diferencial de y. Bien, y dice que la variable x varía desde un punto igual a 1 a un punto 1,5. Bien, entonces lo primero es cómo hacemos esto. Primero, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale la variación en x, que es lo más fácil. ¿Cuánto vale la variación en x? Es x final menos x inicial. ¿Quién sería mi x inicial? Mi x inicial sería el punto de donde yo parto, sería esto, 1. ¿Sí? El x final sería este punto, ¿sí? A donde yo llego. Entonces x final, la fórmula x final menos el x inicial es igual. X final ¿cuánto vale? 1,5 menos el x inicial que vale 1. Entonces me va a dar que la variación en x vale 1,5 menos 1 me da 0,5. Bien, entonces ya encontramos la variación en x. La variación en x es 0,5. Bien, ahora vamos a buscar, ¿sí?, cuánto vale la variación en y. ¿Cuánto vale la variación en y? Para calcular la variación en y hay que acordarse que la variación en y es igual a ¿qué? A la función evaluada en un punto inicial más la variación en x menos esa misma función evaluada en el punto inicial, en ese punto. ¿Sí? Si pusieron x acá, acá va x. ¿Sí? El punto inicial estamos hablando. Bien, entonces, ¿cuánto vale la variación en y? Dice que es la función evaluada en x0. ¿X0 cuánto vale? 1. Más la variación en x. Yo saqué la variación en x 0,5. Menos la función, dice, evaluada en el punto x0. O sea, la función evaluada en 1, que es x0. Bien, esto 1 más 0,5 me da 1,5. Bien, entonces tengo que la variación en y va a ser igual. Entonces, en la función donde vea la x, este va a ser mi x. Sí, este va a ser mi x. En la función donde vea x, reemplazo por 1,5. Entonces voy a la función y donde vea la x, reemplazo por el valor de 1,5. Entonces, esta función evaluada en ese punto sería 1,5, que estoy reemplazando, elevada a la 3, más 2. Bien, menos, dice, menos, ¿sí?, la función, pero ahora evaluada en un punto de x igual a 1. Entonces, donde vea x, reemplazo por 1, eso ya lo saben. Bien, vamos a poner paréntesis, ¿sí?, para que no haya errores, ¿sí?, porque dice menos toda esta función. Entonces, menos lo que me dé como resultado la función. Reemplazo en x en 1, ¿sí? Acá hay una x, pongo 1. Bien, esto de color es el reemplazo que yo hago. Elevada a la tercera, más 2. Bien, 1 elevado a la 3 me da 1. 1 más 2 me da 3. Entonces yo sé que este resultado me da 3. Multiplicado por un negativo me da este positivo, este negativo, menos por más es menos. Entonces quedaría menos 3. Bien. Y esto lo resuelven en la calculadora y seguro le va a dar que la variación en y es igual a ¿cuánto? A mí me dio un resultado de 2,375. ¿Sí? Ese es el resultado de la variación en y. ¿Sí? Bueno, acá lo voy a reemplazar. Bueno, voy a correr un poquito para acá. Decir que la variación en y es igual a ¿cuánto? Al resultado de aquí, ¿sí?, que sería 2,375. Bien, ya encontramos la variación en y. Sí, hasta ahora es fácil, eso es lo que ya vieron, digamos. Ahí aplica la fórmula nada. Ahora, ¿cómo calculo yo el diferencial de y? ¿De dónde sale esto de diferencial? Acuérdense, ¿cómo era la derivada? La derivada en un punto, acuérdense cómo era. Era igual
a cómo varía y, ¿sí?, con respecto de la x. ¿A eso es derivada o no? ¿Cómo varía la variable dependiente con respecto a la variable independiente? ¿Sí? Bien, fíjense esto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este está dividiendo, diferencial de x está dividiendo, entonces pasa multiplicando aquí. Entonces, ¿qué tal si lo paso multiplicando? Entonces el diferencial desaparece de acá. Entonces me queda que el diferencial de y es igual a toda esta expresión. Entonces lo escribimos de otra forma, digamos. Un poco más. Le pongamos esta de acá y esta expresión la pasemos acá. O es lo mismo, digamos. Como esto es igual, yo voy a escribir. Diferencial de y va a ser igual a todo esto, que sería la derivada en x por el diferencial de x. Bien. El diferencial de x, ¿qué es? El diferencial de x está hablando de la variación de x. Entonces la fórmula quedaría así. El diferencial de y es igual a la derivada en x, en ese punto, por la variación en y. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Acá está su equivalente. Diferencial de x es lo mismo que diga variación en x. Bien. Entonces de ahí sale esa fórmula. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. De ahí sale esa fórmula diferencial de y. Bien, como yo ya tengo, acá tengo el diferencial de la variación de x. Entonces puedo aplicar esta fórmula o no. Si yo ya tengo este dato. ¿Qué me faltaría acá? Dice la derivada de la función, dice, en x. ¿En cuanto tengo la derivada o no? No, pero tengo la función, entonces ¿qué tal si derivo esta función? ¿Sí? Vamos a calcular la derivada. ¿Cuál sería la derivada? La derivada de la función f de x es igual. Separamos en términos para que sea más fácil. ¿Cuál es la derivada? Bajo el 3 por x, al 3 le resto 1, me queda 2. Más la derivada de 2. 2 es una constante, la derivada de una constante es siempre 0. Más 0. ¿Sí? Como no me afecta el 0, lo tacho. Entonces la derivada es igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? 3x al cuadrado. Bien. Pero fíjense aquí. Ahora como tengo la derivada, si tengo la derivada, ¿sí? Ya tendría hasta el momento la derivada. Pero ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a encontrar la derivada ¿en dónde? En un punto, ¿sí? En un punto. ¿Cuál sería mi punto? ¿El punto inicial o no? ¿Cuánto vale la derivada en el punto inicial? O sea, lo que queremos encontrar es, bueno, vamos a borrar esta fórmula de arriba, así que es prácticamente la misma. ¿Sí? Estamos trabajando con esto. La derivada en un punto es igual a que yo diga, ¿la derivada en qué punto estamos trabajando? En un punto de x0 vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la derivada en el punto 1? ¿Es igual a qué? Acá tengo la derivada, ¿o no? Tengo que reemplazar la x por 1. Entonces sería 3 multiplicado, acá veo una x, entonces reemplazo por 1. Está toda esa x elevado al cuadrado. Acá me va a dar 1, 1 al cuadrado es 1, por 3 me da 3. Entonces la derivada en ese punto dice que vale 3. Bien, entonces acuérdense, acá va la derivada en ese punto. Bien, entonces diferencial de y es la derivada en ese punto, y el punto que me dieron por la variación en x. Bien, entonces acá vamos a notar que la derivada en ese punto inicial, o sea, la derivada en el punto inicial es 3. Bien, damos más espacio aquí. Bien, y vamos a calcular. Este es el x inicial, ¿no? ¿Cómo calculo el diferencial de y? Dice que el diferencial de y es igual a que la derivada en ese punto por la variación en x. ¿Sí? Entonces el diferencial de y va a ser igual a la derivada en ese punto. La derivada en ese punto dice que vale 3. Entonces 3 por la variación en x. La variación en x vale 0,5. Entonces el diferencial de y va a ser igual a 1,5. Ya tengo el diferencial de y. Bien, ya lo encontramos. ¿Sí? Entonces vale 1,5 de diferencia. Y en el punto, bueno, y este van a ser para este es el punto I. ¿Sí? El punto I. Bien. Van a ser lo mismo para el
I2 y el I3, ¿sí? Del enunciado, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solo con valores distintos. Vamos a resolver. Miren, vamos a borrar esto, ¿sí? Del ejercicio. Vamos a resolver el punto número B. El punto número B dice, ¿para qué valor de la variación de X se tiene que el diferencial de Y dice que se aproxima a la variación en Y? Cuando el diferencial de Y se aproxima a la variación en Y. Miren, este es un truquito, digamos. El diferencial de Y siempre es un valor aproximado, ¿sí? La variación en Y, bueno, este es el diferencial de Y. Siempre me da un valor aproximado, o sea, cercano. La variación en Y me da el valor exacto, ¿sí? Me da un valor exacto. Bien, pero fíjense acá me dice, ¿para qué valor? Necesito saber para qué valor de la variación en X dice que esta se aproxima a esta. ¿Cuándo se va a aproximar? Cuando esta tiende a 0. ¿Sí? O sea, cuando ustedes vean que la variación en X tiende a un valor muy chiquito, o sea 0, quiere decir que la diferencial de Y se está aproximando al valor exacto. Se aproxima mucho más rápido, digamos. ¿Sí? Ustedes en los ejercicios van a empezar a comparar. Vean cuál es el valor de la variación en X más chico. ¿Sí? El que tenga el valor de variación de X más chico, ¿sí? Va a ser el que más aproxime el diferencial de Y a su variación en Y. ¿Sí? En este caso me dio que la respuesta era el punto I3, ¿sí? La tercera. Ese es el que tiene el valor más chico de la variación. Sí, porque le da, en ese punto le da que el punto inicial es 1 y el punto final a 1,005. Si ustedes hacen la variación en X, es X final menos 0,05 menos 1, seguro le da que la variación en X es igual a ¿cuánto? 0,05. Es una variación muy chiquita, ¿o no? ¿Sí? Nada que ver con la que obtuve aquí en el primer punto. Este es para el punto Y. Este seguro van a obtener en el punto I3. Bien. Entonces fíjense que esta variación es más chiquita que esa, ¿o no? Entonces, ¿quién va a aproximar más el valor? ¿Esta o no? ¿Sí? Porque entonces el diferencial de Y va a ser más próximo a su valor de variación en Y. Más próximo al valor exacto, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta. En el punto número C, ¿qué me está diciendo? En base a la respuesta anterior, o sea, esta respuesta, que dice que la variación en X cuando tiende más próxima a 0, entonces el diferencial de Y se aproxima a la variación en X, en Y. En base a la respuesta anterior, se puede afirmar que el diferencial de Y es una buena aproximación a la variación en X. Sí se puede afirmar, ¿sí? La respuesta del punto número C, el número C, el que resolvimos recién era el B. El número C me dice que si esa respuesta es una buena afirmación. Y sí, cuando la variación de X es muy chiquita, o sea, tiende a un valor de 0, esta aproximación del diferencial de Y es aproximada, muy aproximada al valor exacto de Y, ¿sí? De la variación en Y. ¿Sí? Entonces la respuesta es sí. Bien, acuérdense, si la variación es muy chiquita, esto es una buena aproximación. Este es un valor aproximado, este valor exacto. Bien, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Y espero les haya servido. Nos vemos.